Radio Sefarado. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Carlos Zurutuza, que es un periodista muy curioso y especializado en un tema poco habitual, como son las minorías en Oriente Medio y el norte de África. ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, no solamente trabajas en el tema de las minorías, sino que cubres generalmente esta zona del planeta para varios medios, pero entre tus viajes has estado últimamente justamente en Libia, un país que está pasando por una situación muy problemática, de una división prácticamente en dos o en más, y allí has encontrado judíos. Bueno, no exactamente judíos. Según dicen, en Libia no hay judíos, pero lo que hay es una presencia judía y un rastro de su presencia durante siglos, sean en forma de sinagogas, cementerios y sobre todo en la memoria de la gente, en la memoria de los libios, que sigue muy viva. Ujú. O sea, que ellos siguen hablando del tema de los judíos, no tienen una especie de tabú de decir no, aquí nada que ver. Mira, yo me acuerdo que llegué a Libia en 2011, como la mayoría de los periodistas que hemos cubierto el país, porque hasta 2011, como todos sabemos, pues era un país hermético, ¿no? Cerrado por este señor, por Muammar Gaddafi, y entonces en 2011 pues empieza la guerra, el país se abre en canal, literalmente, y yo accedo a Libia desde Túnez por la frontera oeste, ¿no? A una zona de montaña que estaba bajo control de la insurrección. Entonces lo primero que me encuentro, que me rompe todos los esquemas, es que la gente que vive en estas montañas no son árabes, sino que son bereberes. Y lo segundo es que al poco de llegar iba a los pueblos y nada, prácticamente ni a los 5 minutos de conocer a alguien ahí, pues muchas veces tenía un ofrecimiento de ir a ver pues los cementerios judíos, las sinagogas. Me acuerdo de estar en Yefren, ¿no? Y me decía, en Yefren, uno de los pueblos, y me decía este chico que llevaba al centro de prensa: ¿te gustaría ver los restos de las sinagogas judías y de los cementerios? Y claro, yo en mi ignorancia entonces ni sabía que había habido judíos en esa zona, ¿no? Entonces, como te digo, te rompen los esquemas porque muchas veces pensamos que hay un tabú, y sí que es cierto que hay muchos libios que tienen este tabú con Israel, con el pueblo judío, y luego hay otros que sin dejar de ser musulmanes, pues tienen una añoranza de cuando vivían, tengo un amigo muy amigo libio que me decía, ¿no? Nosotros vivíamos con los judíos en la Medina de Trípoli, que era donde vivían los judíos, en el centro de Trípoli, y tengo un recuerdo fantástico de aquellos años, ¿no? Luego, desgraciadamente, pues se agitó el fantasma del panarabismo, y el último judío del que se sabe en Libia se acabó yendo del país en los años 80, a principios de los años 80 ya, no voy a decir expulsado por Gaddafi, pero sí expulsado por ese clima que había instigado Gaddafi para que la gente se levantara contra una comunidad que llevaba muchos siglos viviendo ahí, ¿no? Ujú. Y que, como tú destacas, pues dentro de lo que es la población de Libia, los bereberes siempre han estado un poquito más cercanos al tema judío, ¿no? Sí, sí, y luego, pues así buscando, claro, el tema es que Libia ha sido muy hermético no solo durante las 4 décadas de Gaddafi, sino antes también. Hay muy poca documentación. Yo, pues para mis trabajos, mis reportajes, pues me gusta documentarme, ¿no? Y de repente uno se encuentra con que la mejor crónica del país de finales del 19 está escrita por un rabino judío de Trípoli, ¿no? Es un libro fantástico que se llama El libro de Mordejai, y en el que describe a la Libia de entonces, y describe cómo hay un momento que dice, ¿no? Los bereberes, a diferencia de sus vecinos del valle, los árabes, no son fundamentalistas religiosos. Entonces muchas familias judías han ido a vivir a las montañas. Y entonces ahí se crea una simbiosis entre los bereberes de las montañas y las comunidades judías muy interesante. Hasta el punto de que bueno, en Libia no tenemos, como todos sabemos, los judíos en Libia no eran askenazíes, ni siquiera sefardíes, sino que hablaban o árabe o el bereber.
Entonces estos judíos, estos últimos judíos de las montañas de Nafusa, que se llaman así, acaban yendo a Israel, y aún hoy me consta que sigue manteniendo la lengua, ¿no? La lengua bereber es la misma que se habla en esas montañas. Ujú. Aunque me imagino que también parte de la población, digamos, de las grandes ciudades como Trípoli, pues como estuvieron colonizadas por Italia durante una época, algunos también, en vez de emigrar a Israel o desde Israel emigraron a Italia, ¿no? Eso es, eso es. Y luego hay un capítulo muy triste, ¿no? Para los bereberes, que después de muchos siglos de convivencia y de aprender unos de los otros y en los que, bueno, hay cosas curiosísimas, ¿no? Que en costumbres bereberes y en costumbres judías que coinciden, ¿no? Pues bueno, después de lo que te decía, de años, de siglos viviendo en armonía, pues llega la Segunda Guerra Mundial y los bereberes, para luchar contra los árabes, se alían con Mussolini. Entonces, Mussolini, para quedar bien, para marcarse un tanto delante de Hitler, ordena a los bereberes que hagan un gueto, que es el gueto de Yadu, un gueto en las montañas de Nafusa, ¿no? Y entonces se calcula que hubo unos 2.000 libios, entre la mayor parte de ellos judíos, luego había gitanos también, y es un episodio muy oscuro del que los bereberes pues se sienten muy avergonzados, ¿no? Porque por un lado ellos presumen de la presencia judía, de los años que vivieron juntos, y luego pues también pues hay que recordarles, sí, pero aquí pasó esto, ¿no? Creo que fue en el año 42 cuando levantasteis un gueto aquí en las montañas para los judíos, y ellos dicen, pues sí, en esa coyuntura bélica de continua lucha con los vecinos, pues tu aliado acaba siendo un dictador como Mussolini, que se quiere apuntar otro tanto de frente a otro como Hitler, y al final el pato, como muchas otras veces, lo acaban pagando los judíos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es un capítulo del gueto de Yadu, cualquiera, es fácil encontrarlo en internet, es un capítulo muy oscuro, muy desconocido y de la historia, y la verdad es que muy interesante. Yo no sé si tú conoces, porque a mí me suena un libro que supongo que será una leyenda, pero se habla de que en la zona esta se llama Cirenaica, creo que es En el este del país. en el este del país, pues hubo un reino judío en la Edad Media y que hubo una reina judía, la Caena. Así se llamaba la novela, no recuerdo el autor, no sé si te encontraste con alguna reminiscencia de eso. Pues no, la verdad es que no. Y además, mira, yo la Cirenaica no la conozco, no he estado nunca en el este del país. Como decías antes, Libia es un país dividido. Hay dos gobiernos, pero bueno, en realidad hay tres gobiernos. 2.000 grupos armados, 140 tribus con otros cientos de subtribus. Entonces, en ese estado fallido al que apuntabas antes, pues resulta imposible visitar el este del país. Yo el oeste, he vuelto al oeste, pero esta vez sin visado, ¿no? Gracias precisamente a estos contactos bereberes que tengo que me permiten atravesar la frontera pues sin un visado libio en el pasaporte, desgraciadamente. Y es una pena porque Libia sigue siendo un país desconocido con cantidad de historias preciosas, increíbles, entre ellas las de la comunidad judía, y es una pena no poder volver y trabajar en condiciones. Uh-huh. La parte occidental es, supongo yo, de donde parten estos barcos, cayucos y otro tipo de embarcaciones de migrantes ilegales rumbo a Italia, ¿no? Sí, sí. Lo único que, bueno, las recientes medidas del gobierno italiano, pues que han pasado por cerrar puertos, vetar a las ONGs y luego reconvertir milicias y mafias del tráfico en guardacostas libios, pues han conseguido que ya el paso haya caído de forma significativa. Hace poco, este último viaje, lo que quería saber tenía mucha curiosidad por saber hasta qué punto estos migrantes, estos subsaharianos en su mayoría, pues conocen la situación, ¿no? Si han oído hablar de Salvini y si han oído hablar de los guardacostas libios, etcétera, etcétera. Y claro, pues esta gente, bueno, vivimos en unos tiempos en los que pues hay gente que tiene un par de chancletas desparejadas, no tiene nada, pero tiene un smartphone con el que se conecta a internet con el wifi
pues de un cafetín ahí en la calle, ¿no? Entonces esta gente en su más absoluta miseria, pues siguen conectándose a internet y siguiendo las noticias, ¿no? Y la verdad es que me ha sorprendido lo informados que estaban, la mayoría de lo que ocurría, ¿no? Entonces están como una especie de callejón sin salida. Se han quedado atrapados en Libia, ya no pueden cruzar el Mediterráneo porque las opciones de llegar son bajísimas. Bueno, el riesgo, por supuesto, sigue ahí. Y luego, pues volver a casa también es una opción mala, ¿no? Porque mucha gente de esta viene de países en guerra como Somalia o en la más absoluta miseria como la mayoría de los países del arco subsahariano. Uh-huh. Tú has estado para situarnos geográficamente, los que no habituamos pasearnos por allí, pero Libia, digamos, las dos grandes partes son la occidental, que tiene su capital en Trípoli, entiendo. Sí, eso es, la antigua Tripolitania. Luego está la región del este que mencionabas antes, que es la Cirenaica, y luego hay una región desértica en el sur de Libia, que es otro lugar fascinante, pero donde la situación está totalmente fuera de control, que es el Cezán, ¿no? Y en el Cezán, pues ahí yo cuando podía viajar al sur, pues tenía también oportunidad de conocer a esos otros libios, ¿no? Que como me gusta llamarlos a mí, que no son los libios árabes, ¿no? Aparte de los bereberes, pues están los tuareg o los tubus, que son un pueblo desperdigado por el sur de Libia, Níger y Chad, que es un pueblo subsahariano con su cultura, con su lengua y una idiosincrasia muy muy particular, y que es otro retrato más, ¿no? de esa Libia tan desconocida para todos. Uh-huh. Y en la Libia oriental, pues la capital es Bengasi. ¿Y qué tipo de diferencias políticas hay o étnicas entre los dos grupos? Bueno, lo que ocurre en Libia es que estamos en esquemas tribales, ¿no? Yo me acuerdo hace 2 años, me impresionó mucho, pues cuando se produjo en 2014, perdón. En 2014 hay una nueva guerra en Libia de la que no se supo, porque el país pues había quedado relegado a algo residual en los medios de comunicación y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hubo una segunda guerra, que es cuando se dividió el país en dos. Y entonces un amigo libio, bereber, precisamente el chico que me apuntó sobre los judíos la primera vez que llegué a Libia, me dijo: ¿quieres entender lo que ocurre en Libia? Y me puso delante un mapa que había elaborado un monje francés en 1955, un mapa tribal. Bueno, el mapa tribal se superponía, pero milimétricamente, sobre el mapa supuestamente, el político de 2014, ¿no? Y me dice: esto es Libia. Es decir, hay un equilibrio de poderes o una ecuación entre tribus que, si bien, por ejemplo, en otros países de Oriente Medio, como Irak, hay una ecuación sectaria entre chiitas y sunitas, en Libia, claro, en Libia no hay chiitas, son todos sunitas, excepto los bereberes, que son ibaditas. Pero no existe esa ecuación sectaria de chiitas y sunitas, pero existe una ecuación tribal muy fuerte, ¿no? Claro, y en esa ecuación tribal se quedan al margen los no árabes, que en este caso son, evidentemente, pues los bereberes, los tubus, los tuareg y por supuesto los judíos en su día, ¿no? Entonces es muy complicado de entender, pero a la vez, desgraciadamente, es muy simple, ¿no? Porque a veces obedece a afiliaciones completamente arcaicas, diría yo. Entonces, a nivel político, pues claro, es que estamos manejando unos parámetros políticos que no tienen nada que ver con los que podemos tener aquí en Occidente, por supuesto. Uh-huh. Bueno, nos hemos quedado encantados por las noticias que nos traes, primero de los restos judíos, que desgraciadamente todavía no están, digamos, muy recomendados para hacer turismo, ¿no? Digamos que las vías no están completamente seguras, diría yo, ¿no? No, que va. Yo siempre digo, el día que, de hecho lo pensaba, ¿no? Cuando acabó la guerra dije: joder, Libia sería un gran país para el turismo, está cerca, tiene esas playas maravillosas, tiene ciudades fantásticas, las mejores ruinas romanas del Mediterráneo después de Italia,
Ahí, pues, quien más, quien menos ha visto las fotos de Leptis Magna, ¿no? Esta ciudad romana en la costa libia, o en Sabrata, por ejemplo. Y, por supuesto, en las montañas, pues, están los restos de las sinagogas, muchas de ellas excavadas en la piedra. Bueno, si algún día se logra la normalidad, yo, vamos, recomendaría a todo el mundo que viajara a Libia, pero de momento creo que vamos a tener que esperar, sí. Pues de momento nos tendremos que contentar con lo que nos cuentas tú a través de tus viajes, que también nos complementas dándonos una imagen de la situación actual, una instantánea de lo que está sucediendo allí. Te agradecemos, Carlos, que nos hayas atendido y no descartamos volver a llamarte, pero para hablar de judíos de otros lugares, de estos de los que generalmente la gente no va a hacer turismo porque tiene cierto riesgo, pero que por tu trabajo justamente está cerca de ellos. Pues perfecto, Jorge, cuando queráis, yo encantado, ya sabes.